Hola, buen día, ¿cómo están? Para todos aquellos que me siguen a esta hora, generalmente tengo siempre un encuentro a través de Instagram en vivo y por supuesto esta mañana no podía ser la excepción, ¿eh? Pudimos coordinar con mi invitado para que fuéramos puntuales ahora a las 10 y él ya entró puntual, ¿eh? Eso es lo que me encanta porque hay mucha gente que se puede sumar y que se suma todos los días prácticamente para seguir nuestra transmisión, ¿eh? Está la situación provincial bastante calma de transporte público interurbano, que es un tema que no se soluciona y el gobierno considera que es un tema que al gobierno lo supera, ¿eh? Debe ser la situación de indudablemente más preocupante que debe tener en este momento el gobierno de Rodríguez A, porque se acerca el anuncio de aquella fecha que prometió o promete que va a ser el reinicio físico, la asistencia a las aulas de los chicos y chicas de la provincia de San Luis allá por fines de agosto. Ya estamos a la puerta de las vacaciones de invierno y este es un problema que no se soluciona. El tema nacional pasa, creo, por dos momentos o dos temas que son centrales. El tema deuda y el tema político judicial, podríamos decirle, con detenciones de agentes de la AFI que están involucrados en escuchas ilegales. Y hay un tema nuestro, que también lo vamos a abordar, que es de qué manera la Cámara de Diputados de la Nación va a seguir su vida sesionando y de qué manera. Porque un diputado, que es diputado de la provincia de La Rioja, le dio positivo el COVID. Asistió a Cámara de Diputados al recinto y bueno, sus compañeros allí, los más cercanos, y uno es puntano, y es Alejandro Cacase, que está en línea. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Buen día, Oscar. Un gusto saludarte a vos y a todos los que te siguen allí en San Luis. Ya me debes dos cafés con te digo, porque este programa es solo un café, siempre me está con agua. Me gustaba ir a tu programa que nos tomáramos ese café y ahora esto de la virtualidad lo ha quitado, pero no, muy bueno estar No en sabés contacto. cómo extraño yo, ¿no? Los cafecitos de acá, del centro, o cualquier café, ¿no? Uno pasa por allí, siente el aroma a café y bueno, no podés. Me imagino, además esa cultura nuestra de ir al café a media mañana o al mediodía se ha perdido ahora por completo. En Buenos Aires directamente está todo cerrado, así que imposible recrearlo. Pero Bueno, ¿cómo estás? Ayer medio que me preocupé, digo, vaya, Alejandro Cacase, ¿dónde habrá estado? ¿En qué banca está Alejandro respecto del diputado Saad, ¿no? De La Rioja. no, estoy bien, estoy bien. Lo que ocurre es que se ha activado el protocolo de la Cámara de Diputados a partir del contagio que hubo de Julio Saad. En verdad es el tercer caso que tenemos de contagios en la Cámara de Diputados. Lo que ocurre es que de los primeros dos no se habían contagiado en el ámbito de la Cámara, sino que había sido fuera. El caso de Julio Saad, que es presidente del PRO de La Rioja y diputado nacional por esa provincia, es el primero que ocurre dentro de la Cámara y de alguien que estuvo en sesión. Nosotros este último jueves tuvimos la sesión por los temas de teletrabajo, de economía del conocimiento y por la donación de plasma con motivo del COVID-19. Eh, con Julio habíamos compartido muchas otras sesiones porque siempre somos un grupo de los diputados que estamos dentro del recinto. Recordemos, Oscar, que nosotros tenemos un protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que hace que la mayoría de los diputados esté desde sus despachos o desde sus hogares conectados a la sesión, pero hay un grupo de casi 50 diputados, de los cuales son 20 del interbloque Juntos por el Cambio y 8 somos los de la mesa del bloque de la Unión Cívica Radical, que estamos allí en el recinto a los efectos de coordinar la palabra,
de controlar los tiempos, de controlar las votaciones, que todo se dé ordenadamente en la sesión, porque eso es lo que habíamos acordado. Y con Julio nos sentamos justo al lado, es decir, no literalmente una banca tras otra, porque a partir de este protocolo con el distanciamiento, claro, se dejan dos bancas de por medio, de modo de que uno esté sentado más o menos 1,5 metros, dos del otro diputado, eh, y de esa manera cuando nosotros nos sentamos y la sesión comienza, nos removemos los barbijos para poder hablar y demás, pero estuvieron revisando los videos de la sesión, y allí determinaron que, claro, yo estoy en la banca más próxima a él, después me levanté, me coloqué el barbijo, pero después pasé y lo saludé y pasé al lado y demás, y entonces a partir de esto es como por una cuestión de precaución que se hizo un listado de los diputados que tomaron contacto con él, y para poder hacer los testeos. Hablé con él anteayer, él está bien, de hecho está sintomático, eh, pero claro, él regresó a su provincia tras la sesión, que también por supuesto siempre ha tenido dificultad con los ingresos y el protocolo, se puso a disposición de las autoridades, le hicieron el hisopado y resultó que dio positivo. Entonces con esto él dio comunicación a la Cámara activó el protocolo y el director médico estableció estas medidas, primero la de que estemos en aislamiento preventivo este grupo de diputados, porque, bueno, sabemos cómo es esto y con los contagios, ¿no, Oscar? Si uno eventualmente tuviera el virus, sale a la calle, puede contagiar a muchísimos más y así es que después el virus crece exponencialmente. Así que estamos en este aislamiento preventivo hasta tanto nos vengan a hacer los hisopados y tengamos con eso un resultado. Ahora te pregunto, ¿está demostrado que él se contagia adentro de la cámara o viene contagiado desde afuera? Porque ahí no No, me queda claro, digamos. no, claro, eso no lo sabemos. En verdad lo que determina el activar el protocolo es constatar, por un lado, que él está contagiado y que a su vez estuvo presente en la sesión el jueves. Eh, Descartaron primero hacia adentro de su propio bloque del PRO, ellos tuvieron una reunión de bloque, pero que fue hecha por Zoom, es decir, que no hubo nada masivo en donde hubiera estado. Pero sí hubo un grupo de diputados, hubo primero 6 diputados con los que estuvo directamente reunido y conversando más tiempo. Vos sabés que es mayor la probabilidad del contagio cuando uno está por un tiempo más prolongado conversando y a corta distancia, que cuando lo está simplemente por una cosa de proximidad, como pasó conmigo, pero por eso se hizo a partir de esto esta determinación y se dijo se van a hacer estos testeos. Claramente no se puede saber, digamos, si fue ahí el contagio o si fue en otra parte, pero el hecho de que haya estado presente y él siendo positivo indica que podría haber contagiado a otros. Tenemos ciertamente otros casos de contagio en la Cámara, además de los diputados, hay casos de contagios de empleados. Esto también implica, Oscar, que hay un tremendo esfuerzo a los efectos de poder cuidar de todas las instalaciones. Ahora hubo que, de hecho, desinfectar todas las bancas allí donde estuvimos, lugares de salas de reunión que utilizamos en la Cámara también, y es lo que genera esta discusión sobre la dificultad de asegurar la presencialidad en estas condiciones, ¿no? Nosotros teníamos ahora una reunión, por ejemplo, de la Comisión de Mercosur, hubo que suspenderla en función de esto. Ocurre también que el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que habíamos sancionado ya cayó su vigencia con esta última sesión del jueves, porque lo habíamos acordado temporariamente y por 30 días hábiles, terminó su vigencia con la sesión y ahora hay que ver cómo continuar trabajando. Lógicamente, desde lo jurídico, si cayó el protocolo, lo que habría que hacer ahora es sesionar presencialmente, pero en estas condiciones es bastante difícil hacerlo. Entonces estamos ahora en la discusión de si prorrogamos el protocolo, establecemos una nueva mecánica, pero porque claramente hay muchos temas que discutir, hay expedientes que han venido del Senado, otros que vienen del Ejecutivo,
muchos otros proyectos que están en deliberación en la Cámara y que hay que poder tratarlos, así que tenemos que buscar la forma de hacerlo. Bien, en este momento entonces, ¿el estado parlamentario deliberativo de la Cámara de Diputados existe o ha quedado suspendido? Y existe solo informalmente, porque hoy literalmente las comisiones no pueden dictaminar y la sesión no se puede hacer válidamente de manera virtual. Es decir, tuvimos durante la aplicación de este protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, hubo reuniones de comisión donde se pudieron producir los dictámenes que después fueron tratados en el recinto y con eso dimos media sanción a distintas leyes, como lo hicimos con el tema ganancias para los médicos, esto de plasma, teletrabajo, educación a distancia, telemedicina y recetas digitales, economía del conocimiento. Hoy ciertamente no se puede dictaminar. Estamos realizando reuniones de comisión, pero son lo que se llaman reuniones informativas, es decir, o hay funcionarios del Ejecutivo informando o se convocan a distintas entidades y se discuten sobre los temas que están, pero efectivamente no podemos dictaminar y menos podríamos ir a una sesión de ese modo. Así que es urgente resolver cómo vamos a continuar el trabajo. Yo, como sabés, he sido desde el comienzo uno de los promotores de la virtualidad. Creo que eso hay que hacerlo. Hay quienes en mi bloque dicen que hay que retomar las sesiones presenciales, pero realmente lo veo muy dificultoso. Primero porque ciertamente en el recinto no lo podríamos hacer con tanta cantidad de gente. Habría que habilitar otro espacio físico mucho más grande para poder asegurar el distanciamiento entre los 257. Pero después estamos también con toda una serie de conflictos interjurisdiccionales para los traslados y sin transporte, ni aviones, ni colectivos, que lo veo muy difícil que se trasladen desde las provincias todos los diputados para sesionar. Además, tengamos presente que muchos de los diputados están entre los grupos de riesgo, es decir, algunos porque tienen factores de comorbilidad, otros por la edad. Sabemos que los adultos mayores son los que están principales entre los grupos de riesgo, entonces también yo entiendo el riesgo que implica para muchos de los diputados venir, es decir, yo lo comprendo, de algún modo yo fui voluntario entre los que podía ir al recinto y así he estado en las sesiones, pero también porque tengo 35 años, no tengo ningún otro factor de riesgo que pueda complicar, entonces en el fondo soy consciente que aún ante el caso de contagio el riesgo que tengo es mucho menor que el de otros diputados. Ahora, uno que tiene que venir hasta acá y con eso está en definitiva arriesgando su vida, yo lo justifico absolutamente en que no venga. Entonces me parece que hay que buscar la forma de poder funcionar, de poder deliberar, de asegurar la representación de todos y que todos pueden ser parte de esa discusión, y claramente eso es la manera virtual. O esta manera mixta que hemos tenido, es decir, el que quiere venir, venga. Bueno, acá no ha sido literalmente eso porque no han podido venir todos los que querían, es restringido, pero digamos, el que quiere tener la posibilidad de sesionar virtualmente, hoy lo tiene que tener, porque si no estamos lesionando la representación de esa provincia, de ese partido político. Sí, lo otro que yo reflexiono, ¿no, Ale? Y reflexionemos juntos. Indudablemente que la peligrosidad de la pandemia es real y concreta. Hay sectores políticos o de la sociedad que subestiman la peligrosidad. Todo el mundo está en peligro y no podemos subestimar. Creo que todas las megaciudades han pasado por lo mismo, desde Pekín hasta Buenos Aires. Está demostrado que donde hay mayor concentración de la población es mayor la peligrosidad. Y pretender negar esto a mí me parece que es peligroso. Hay que poner el foco en eso, en la peligrosidad, y después de ahí organizar de manera democrática, libre, equilibrada y con derechos para todos y todas
para llegar a un entendimiento. Pero si hay rencillas políticas, especulaciones, se cae el foco de la peligrosidad, me parece, ¿no? Sí, 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 claramente creo que es como decís, primero porque hay un fenómeno, como marcás, de las metrópolis en los distintos países y el coronavirus y cómo se han extendido los casos. Esto lo estamos viendo claramente en Argentina, es decir, la mayoría de nuestras provincias ha podido pasar una fase de distanciamiento donde están viviendo bastante más normalmente. Yo lo noté hace 2 semanas cuando estuve en San Luis, fuera de los problemas que hay en el control, allí en el límite. Yo entré por Justo Arac, por ejemplo, y hay gente esperando para ir y hacer la cuarentena, o los camioneros esperando para pasar, y el control vehicular es fuerte, pero después en la ciudad de San Luis, con algunas limitaciones como el uso del barbijo o las reuniones de no más de 10 personas, se ha retomado la normalidad bastante. Esto no ocurre en Buenos Aires, pero porque en Buenos Aires los casos están de a miles. Es decir, debemos entender que mientras la mayoría de las provincias está sin casos, el área metropolitana está creciendo día por día. Es decir, estábamos hace una semana, 10 días, estábamos discutiendo el pasar la barrera de los 1000, después pasamos la barrera de los 2000 y ahora durante los últimos días sostenidamente ves que hay 2000 casos todos los días. Y tuvimos ayer o anteayer 48 muertes también con motivo del COVID. Es decir, acá el virus es real, está presente, los casos se multiplican, y entonces el incentivar a venir a 257 diputados para que estén acá en un mismo recinto es precisamente el tipo de evento que no debe haber. Es decir, porque es el tipo de evento donde puede haber contagios múltiples, y ni hablar del riesgo, que también lo entiendo, de que alguno de nosotros puede ser portador del virus hacia las provincias. Entonces, en esto hay que ser... La crítica principal que se le hizo al presidente Alberto Fernández cuando empezó a hacer esas visitas institucionales al interior fue eso, precisamente, porque el presidente cada 15 días salía por televisión decir quédate en casa y él salía con todo el gran Sí, parte sí, de... tal cual. Además que es él y toda una comitiva. Por eso la unidad médica presidencial le ha recomendado a él hoy quedarse en la residencia de Olivos, comandar desde allí. Suspendieron, por ejemplo, el viaje que tenía Chaco, porque iban a hacer todo un viaje enorme para estar en sala, crear una sala de situación allí en el aeropuerto, y era un riesgo para él mismo también, y con eso es un riesgo para toda nuestra conducción política. Y lo mismo rige para nosotros. Hoy, donde Totalmente. se ha generado una brecha tan fuerte entre el área metropolitana y el resto del país, tiene otro sentido las disposiciones sobre la circulación interjurisdiccional. Entonces, debemos claramente tratar de limitar que hoy puedan ir muchos desde el área metropolitana hacia las provincias, y por eso tienen sentido también los protocolos de PCR hoy con este motivo. Es decir, si yo vuelvo a la provincia, cualquier diputado lo hace, que demuestre que no tiene COVID para poder preservar el estatus sanitario de las provincias. A su vez, hay otra realidad, y es que necesitamos poder en el Congreso discutir. Es decir, hay muchos proyectos que están pendientes de discusión. Hay un gran tema que todavía no abordamos, Oscar, pero que es el del financiamiento del Estado. Si nosotros, a partir de la estrepitosa caída económica que estamos teniendo, que va a ser de 10 puntos del PBI, lo ha reconocido el gobierno, lo ha asegurado el Fondo Monetario Internacional, estamos teniendo también una muy drástica caída en la recaudación de los recursos fiscales. A su vez, nuestro gobierno está muy presionado en términos de todas las ayudas económicas que tiene que dar para protección económica y social de nuestra población, programas que antes no existían, como el ingreso familiar de emergencia, como el programa de asistencia al trabajo y la producción, para el pago de sueldos, los préstamos a las empresas. Bueno, todo esto insume mucho dinero y nunca hemos llegado a la discusión de cómo lo vamos a financiar. Y el único que puede discutir la materia tributaria, el único que puede reformar impuestos o analizar el sistema impositivo es el Congreso.
Y entonces podemos demorarlo una semana, dos, pero finalmente vamos a tener que llegar a esta discusión, vamos a tener que poder discutir cómo sufragamos estas medidas de protección social económica, cómo definimos el financiamiento del Estado, y esa es una discusión que el Congreso tiene que dar, y entonces tenemos que asegurar los procedimientos y los mecanismos para poder hacerlo. Y hoy, en estas condiciones, creo que solo la virtualidad o alguna mezcla, como decía, alguna forma mixta, como venimos haciendo entre algunos presencial y otros por la virtualidad, va a haber que tener para poder hacerlo. Me interesa un tema que yo lo he abordado con especialistas, creo que entró el doctor, uno de los especialistas que yo consulté hace tiempo, el doctor Viudes, que él ponía el acento que si la Argentina logra tener una reserva de sueros de las personas recuperadas, que triplican el número de las personas muertas, ese es otro dato que no se da generalmente en los medios, pero la persona recuperada de la infección dona el suero y ese suero puede servir en determinadas condiciones para salvar 3 o 4 personas que estén infectadas. Me interesa mucho saber qué aprobó la Cámara. Sí, este es un tema que ha generado muchísima expectativa, lo de la donación de plasma, porque como bien decís, entre las distintas terapias que se han investigado, y esto se conoce su utilización no solo para el caso del COVID, sino para otros virus también, el utilizar el plasma de la sangre de pacientes recuperados sirve efectivamente para poder curar a los otros. Con esto es que nosotros habíamos ya desde el comienzo, hace un par de meses prácticamente, presentado algunos proyectos sobre generar una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19. Fue una diputada de nuestro bloque, Josefina Mendoza, la primera en presentar un proyecto. Después yo también fui partícipe de otro proyecto que encabezó Luis Petri de Mendoza en el mismo sentido. Y el oficialismo también tomó interés y se sumó con otro proyecto a partir de la fuerte difusión que tuvo el caso de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Por supuesto que tomó mucha relevancia ese caso por ser la figura política, pero no es como algunos creen que solo los políticos han recibido el plasma. Por el contrario, todos los pacientes son susceptibles de y están sujetos a este tratamiento. Es muy auspicioso realmente porque, como decís, Oscar, una persona recuperada puede donar hasta 12 veces sangre para otros pacientes. Es decir, puedo hacerlo hoy, puedo hacerlo mañana y puedo a los 15 días hacerlo de nuevo, y con eso pueden llegar a utilizar hasta 12 dosis para otros. Por supuesto que requiere de la voluntad de donar. Nosotros lo que hemos hecho es establecer algunos incentivos, por supuesto crear la campaña, generar la difusión sobre la donación, abrir un registro nacional de donantes, y además establecemos con este proyecto de ley que ya tiene media sanción una licencia especial para que todos los trabajadores que están en relación de dependencia, ya sea en el ámbito público o privado, tengan 2 días de licencia especial por cada donación que hagan de sangre a los efectos de tomar el plasma. Hay otros proyectos en el ámbito provincial. Nosotros hemos invitado a las provincias a adherir y a la ciudad de Buenos Aires. Hay un proyecto también en la provincia de Buenos Aires que hace obligatoria la donación para los pacientes recuperados. Acá con esto, desde luego, nos metemos en otra discusión que hay que analizar en el sentido de forzar a una persona a donar parte de su material corporal, digamos, y esto ha sido discutido con el tema de la sangre, con el tema de poder someter a análisis el ADN de la persona. Nos pone en otra discusión, pero claramente... Hay una cuestión también ética, hay una cuestión claro, ética, una cuestión de derecho íntimo.
Uno que ha exactamente, uno una que cuestión entra de sabe. autonomía, de libertad, de disposición sobre el propio cuerpo y demás, pero sí creo que vamos por muy buen camino si logramos generar incentivos para que se estimulen más donaciones. En la aplicación que ya ha habido en Argentina del plasma, lo que hemos visto es que los pacientes a los que se les aplicó el plasma de pacientes recuperados antes de que pasaran una etapa como la de terapia intensiva, nunca llegaron siquiera a esa situación límite, sino que se curaron. Es decir, nunca llegaron a la situación de terapia intensiva, se curaron antes. Sí, por ahí ha habido algunas muertes de quienes se les ha aplicado el plasma, pero porque ya se le hizo recién cuando estaban en esa etapa terminal y en terapia intensiva, lo cual esto indicaría, por supuesto, hay que sacar mejores conclusiones, a partir de lo experimental vamos a poder tener todos los datos, pero los médicos lo que señalan es que esto indicaría que si hacemos una aplicación temprana del plasma, es decir, lo hacemos los primeros días que se tienen síntomas antes de que pase etapas mayores, efectivamente esto disminuiría drásticamente las muertes por COVID. Ayer lo escuchaba un epidemiólogo alemán que estuvo interviniendo en la política con Merkel, en decir, realmente en el fondo no es disminuir el número de casos el objetivo, si los casos pueden ser leves, asintomáticos, con síntomas no mayores a los de una gripe, sino que lo que necesitamos es disminuir el caso de muertes. El objetivo tiene que estar en disminuir las muertes por COVID, y si esto del plasma sirve para eso, claramente lo tenemos que incentivar para poder lograr ese objetivo. El doctor Viudes, a quien yo consulté específicamente sobre esto, que es un neumonólogo que creo que fue el primero que diagnosticó un COVID en la ciudad de Buenos Aires, bueno, él explica que es una batería de terapias, pero en el momento temprano. Y en esa batería de terapia está el uso del plasma de una persona recuperada y además el uso de un medicamento muy conocido, ¿no? Muy conocido para evitar que esa enfermedad pueda entrar en una escalada, en una catarata de complicaciones y tratar de que el paciente se quede allí en el momento temprano donde se lo ataca con toda esa batería de terapia y nunca va a llegar a una terapia intensiva con respirador. Eso es lo que Exactamente. explicó en sus palabras. Exactamente, sí. La Organización Mundial de la Salud ha generado un experimento a nivel mundial para testear distintas drogas. Hay ciertas drogas que han sido recomendadas por las propias autoridades de los distintos países. Estamos viendo distintos resultados sobre eso. Por momentos, por ejemplo, la hidroxicloroquina fue muy promovida como medicamento. Después se puso en duda la efectividad de esa droga para poder combatir el COVID. Después se van probando con otras nuevas, es decir, se están haciendo estudios porque claramente no se conoce cuáles pueden ser las más efectivas. Sabemos a su vez que el desarrollo de la vacuna es algo que no vamos a tener en un tiempo muy temprano porque hay que atravesar distintas fases. Ayer sí hubo una prueba de una vacuna experimental, pero que se la autorizaron solo para militares en China. Es decir, hay mucho riesgo en aplicar vacunas masivamente a la población que no han sido testeadas, porque podría tener esos efectos letales. Como digo, los medicamentos, hay distintas conclusiones que se están sacando, pero lo grandioso de esto, Oscar, es que estamos hablando de que una persona que desarrolló anticuerpos y que combatió efectivamente al virus y que fue recuperada, esa misma persona puede ayudar a otra más. Es decir, sin desarrollo de la química entre medios, sin los medicamentos, estamos hablando de personas ayudando a personas en la mejor forma que podemos ver de solidaridad humana para combatir al virus, y creo que eso es lo grandioso que hay detrás de la donación de sangre para el plasma. Mira, ahí está, nos deja un mensaje el doctor Viudes, a quien lo saludo,
que es un seguidor de todas las entrevistas, dice: Oscar, sería ideal buscar incentivos concretos para que la gente que done el trabajo para esta gente, créditos blandos, becas de estudio para sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Sí, sí, están. comparto. La verdad que tiene razón. Tenemos que ver cómo va creciendo la donación y si es suficiente. Nosotros hemos establecido este primer incentivo que es normal para varios programas médicos, que es lo de las licencias especiales. En este caso, los 2 días de licencia por cada donación. Tenemos que ir midiendo si es suficiente la cantidad de donantes que tenemos y ciertamente establecer incentivos mayores, si no, pero es claro que necesitamos lograr tener suficientes donantes para una curva de contagios que también es creciente, ¿no? Bueno, Ale, te propongo 2 o 3 preguntitas tipo ping-pong que vos sabés jugar y muy bien, para no, digamos, silenciar temas de interés nacional. En este momento, un juez ha dispuesto la detención de varios agentes o ex agentes que pertenecían a AFI. Hay una funcionaria también del gobierno de Macri que ha sido detenida. Tu opinión sobre esta cuestión y después paso a un par de preguntas más. Sí, por supuesto que creo primero que se tiene que investigar. Nosotros, en todos los casos y sobre todo en los gobiernos, se debe investigar lo que ha ocurrido con el manejo de la inteligencia, porque en definitiva nosotros tenemos un manejo del sistema de inteligencia que es muy oscuro en nuestro país. Es decir, las agencias de inteligencia debieran solo servir para hacer inteligencia externa, y acá lo que nosotros vemos en distintas épocas de nuestro país es que siempre lo que tenemos es espionaje interno, espionaje hacia la política, hacia opositores. Claramente eso no puede pasar. Yo comparto la mirada de que hay que restringir muy claramente lo que la Secretaría de Inteligencia, o en este caso la Agencia Federal de Inteligencia, hace, y hay que removerla por completo de todo lo que tenga que ver con operaciones internas. Así que si esas se han producido en el gobierno que sea, hay que investigarlo, dilucidarlo. Me parece a veces que se suele hasta sobreestimar la capacidad que los políticos tienen para utilizar las agencias de inteligencia. A veces son los propios agentes y el propio sistema de inteligencia que establece sus objetivos, utiliza esa información con fines políticos y hasta se convierte en un actor político en sí mismo. Y eso claramente no puede pasar, porque si bien son agentes del Estado, no están sometidos al control público, actúan en la sombra sin transparencia sobre sus gastos, sin transparencia sobre sus operaciones, y podemos ver un gran debilitamiento del sistema democrático cuando hay fuerzas de seguridad o fuerzas o agentes de inteligencia que tienen un manejo tan grande de asuntos políticos y con poder que no es el poder civil y republicano que nuestra Constitución establece. ¿Crees que esto puede llegar a perjudicar al anterior presidente, a Macri? Y no sé, porque por ahí, como digo, puede haber una presunción desde lo político que Macri ordenara o que Macri pidiera, y capaz que después lo que nos encontramos que son los propios agentes de inteligencia organizando su accionar político autónomamente. Esto lo hemos visto antes en nuestra historia. Recuerdo cuando, por ejemplo, De la Rúa buscó hacer una reforma del sistema de inteligencia y a partir de eso desvinculó de la función a muchos agentes de la CIDE. Al día siguiente veíamos cantidad de operaciones políticas que estos agentes hacían como forma de represalia ante las decisiones del presidente. Es decir, lo que busco transmitir, a veces tenemos esta concepción de que el presidente lo maneja todo, todo lo dispone y que tiene absoluto control sobre lo que hacen estos subordinados, y capaz que estos subordinados van por libre y tienen sus propios objetivos, ¿eh? Y lo hemos visto hasta con los casos como lo de Estiuso, que fue tan público, ¿no es cierto? Hoy un funcionario clave del gobierno como es Vélez, que es secretario de Asuntos Estratégicos cercanos con el presidente, se tuvo que ir del país
tras revelar lo que pasaba con el agente Estiuso, pero ocurría que el propio ministro de Justicia no tenía control sobre lo que estaba haciendo el sistema de inteligencia. Es decir, me parece que el gran riesgo acá, el gran riesgo es cuando los agentes de inteligencia toman un poder superior al de la propia política. Y suele haber ingenuidad de los propios políticos en creer que los pueden controlar y decir, no, bueno, como ahora yo tengo el poder, los voy a usar a mi favor. Y en realidad ellos no trabajan a favor de nadie más que de ellos mismos, ¿no? Entonces, sería conveniente, me parece, a la política en su conjunto y en definitiva a nuestro sistema republicano, que el sistema de inteligencia tenga el menor poder posible, que esté absolutamente prohibido su intervención en asuntos internos y que solo sirva a los fines de lo que fue creado, que es poder recabar información importante para la seguridad nacional del país, pero hacia afuera de nuestras fronteras, no para intervenir en ningún asunto interno. Está haciendo mucho ruido esa frase que se conoció y que ya ha sido publicitado en todos los medios del ex gobernador de Mendoza, Cornejo, que porque hay allí un conflicto por la construcción de una represa en el río Colorado, que limita con varias provincias, él ha dicho que estaría bueno que Mendoza sea independiente de la nación. Bueno, como salió así en todos los medios y el título se ha replicado, yo te quiero preguntar a vos una opinión. Sí, creo que son, por supuesto, esos títulos que llaman la atención y hace que todos se involucren para ver cuál es el problema. Y en esto, bueno, es el propio Alfredo el que tiene que explicarlo, lo que quiso decir con eso, por supuesto. De hecho, te adelanto, como un poco primicia, lo vamos a tener esta noche en uno de los canales de San Luis, que tiene un programa político por la noche, en Modelo Político concretamente, va a estar Alfredo hablando sobre esto y le van a preguntar también. Yo lo que creo es que hay por supuesto una frustración fuerte que tienen en Mendoza con lo que es una idea de integración regional, con esta obra en particular, y donde Cornejo lo que ha acusado es que el gobierno de la nación intervino para alinear directamente a las otras provincias en el voto en el COIRCO y con eso terminó perjudicando a la provincia de Mendoza, y creo que a partir de eso tienen mucho enojo. Después, por supuesto, que no creo que sea la intención de los mendocinos ni de sus autoridades políticas escindirse de la República, como creo que no lo podemos hacer en ninguna provincia. Recuerdo cuando en San Luis tuvimos esta discusión fuerte en el año 2016 y Rodríguez Sá diciendo que podíamos tener el estatus de comunidad autónoma, y en la legislatura se negaban a ratificar la declaración de independencia con motivo del bicentenario. Y creo que somos una nación donde ninguna provincia puede escindirse y ser autosuficiente. Ciertamente nosotros no lo seríamos. A veces tenemos estos ánimos de decir, bueno, como la nación no hace lo que nosotros queremos, querríamos estar fuera, pero no podríamos estar fuera. Es decir, San Luis mismo vive de la coparticipación federal, vive de la producción que otras provincias tienen y lo que tributan para ayudarnos con esos recursos a crecer. Me parece que, si bien por supuesto puedo tener diferencias fuertes con el gobierno nacional, a veces también tengo frustración con políticas que se toman, como por ejemplo lo que se hizo respecto del Mercosur y el aislamiento de la política comercial, y uno diría, bueno, si tuviéramos una unidad de manejo más chico, podríamos tener más libertad en cómo comerciamos, las políticas que definimos, así como lo hace Uruguay, por ejemplo, pero lo cierto es que nosotros somos parte de una misma nación, tenemos un camino juntos como república, y eso es imprescindible para todas las provincias. Ale, se te ve muy bien. Para y esperemos así siga, Oscar. Pero pues sí, podés comprobar, como digo, es una cuestión de solo precaución que hacen este test, y bueno, esperemos que el resultado sea negativo. ¿El de ahora ya te lo hicieron? No, ahora están por venir y me lo hacen. Ya me hice uno antes igual.
Ya me hice Ah, uno antes para ir a San Luis. Yo ingresé hace 2 semanas a San Luis con el protocolo del PCR, así que fui al hospital, me hicieron el hisopado, ya conozco cómo es el procedimiento, que por ahí en algunos genera mucho miedo, eh, pero ya me lo han hecho y bueno, ahora vienen a mi casa a hacerlo y bueno, creo que tiene sentido lo que ha dispuesto el director médico de la Cámara como para eh, asegurarnos, ¿no es cierto?, tener certeza, precaución con eso y evitar contagios. ¿y cómo es el hisopado? Es muy sencillo, es un hisopo literalmente, lo que pasa es más largo, ¿no es cierto? Un hisopo más largo que introducen en la garganta y o sea, lo ponen acá en la garganta, se raspa la garganta un poquito y con eso se toma una muestra. Entonces se sella eso demás, se analiza. Sí tiene que haber, como sabemos que es un virus que se transmite por vía aérea, hay todo un protocolo en cómo se toma la muestra. Manipular. Sí, no solo por el hisopo en sí, sino que cuando lo fui a hacer, el médico está completamente recubierto de pies a cabeza, eh, además con una de estas viseras de plástico, toma la muestra y después se descarta todo y tiran todo. Y que por eso también es costoso hacerlo el procedimiento, porque hay una cantidad de material descartable sobre la muestra en sí y sobre el médico que lo utiliza muy grande. Cuando yo lo hice, de hecho el médico me atendió por teléfono desde otra sala, es decir, uno ingresa, eh, yo lo hice acá acá el centro de testeo más grande es en el Hospital Muñiz, pero lo hice también acá en otro en Recoleta, y tienen una unidad febril montada sobre la calle, es decir, la calle está cortada, no se puede transitar, y hay como uno de estos hospitales de campaña, ¿no es cierto?, que se hacen con módulos, y entonces en cada uno de los módulos hay testeo para una persona, pero uno entra a ese módulo y el médico lo atiende desde otro módulo por teléfono, entonces le dicen, levanta el teléfono, ahí el médico va preguntando sobre si uno tuvo síntomas y todas las preguntas de rigor, y tras ello entra un kinesiólogo a tomar la muestra, y ese kinesiólogo, como digo, está recubierto por completo, saca el hisopo, hace este raspado sobre la garganta y después se manda eso al bioquímico para analizar y horas más tarde está el resultado. Ahora, por este procedimiento que tiene la Cámara, no hay traslado a ningún centro, porque además la idea es que cuando hay casos sospechosos que puedan haber contagios, la idea es que no se trasladen a ningún lado, así que el aislamiento es domiciliario, pero va a venir un médico también con estas mismas previsiones, que es el equipo de la Cámara, toma la muestra y después la mandan a analizar y ver de la misma manera. ¿Vos vas a estar 14 días allí aislado o dependerá del resultado de esos No, no, hisopados que te hagan? hasta que esté el resultado de la muestra. Es decir, el aislamiento es preventivo a los efectos que si uno llegara a tener el virus no salga a contagiarlo a nadie, pero una vez que vengan, hagan la muestra, si el resultado es negativo, allí ya se termina el aislamiento. Si el resultado llegara a ser positivo, por supuesto que ahí sí hay que hacer aislamiento forzoso durante todo el ciclo del virus o en caso de desarrollar otros síntomas, hay también internación. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés pensado si sale negativo el análisis? ¿Tenés pensado retomar la actividad presencial en el recinto? Sí, 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 definitivamente. Lo que estoy ahora preocupado es por ver cómo vamos a seguir funcionando, porque no hemos determinado esto. La verdad que al momento, como está suspendido lo del protocolo virtual y tampoco hay todas las sesiones, que no hay sesión, quiero decir, ni hay reuniones presenciales que teníamos, como por ejemplo de la Comisión de Mercosur, no me ha producido absolutamente ninguna dificultad. De hecho, el presidente de la comisión, que es Fernando Iglesias, también está bajo el mismo protocolo, así que tampoco se podía trasladar a ninguna reunión. Vamos a esperar a que se complete esto y después sí, queremos definir cómo va a ser la continuidad de la actividad, si se define que hay que seguir
con el mecanismo este remoto pero mixto y hay que seguir estando presente en el recinto. Voy a seguir estando presente en el recinto, por supuesto de no estar contagiado. Y si se define que sea completamente por la virtualidad, haremos eso. Va a haber hoy seguramente, ha convocado Massa a una reunión virtual con todos los presidentes de bloque para poder definir esta modalidad, y así que estamos un poco a la expectativa de que eso se determine para ver cómo continuamos funcionando. Muchas gracias por atenderme y ojalá que salga todo negativo y que esté bien, ¿eh? Gracias a vos, Oscar. Y como ves, mientras tanto estamos haciendo todo esto por esta vía, conversando con vos. Tuve ayer una charla en Santa Fe con José Corral y como 150 santafesinos ahí que nos escucharon hablar de los temas de actualidad. Hoy tengo con algunos centros de jubilados de Río Negro una conversación también online, así que la verdad que esta herramienta nos ha permitido seguir normalmente con todas las actividades. Gracias. Gracias, Oscar. Saludos para vos. Y muchas gracias a todos aquellos que nos siguieron esta mañana, ¿eh? Esto va a quedar a demanda aquí en el Instagram y por supuesto la tarde vamos a tener una edición del audio de las partes más importantes del diálogo con Alejandro Cacase, que está aislado preventivamente en la ciudad de Buenos Aires a partir del dato positivo de COVID del diputado Saad de La Rioja, que dio positivo, y varios diputados están en la misma situación de Alejandro Cacase. Bueno, muchas gracias.